Muy bien, arrancamos con enzimas. Cuando hablamos de enzima tenemos que saber que las enzimas son sustancias, son compuestos, sustancias indispensables para nuestro organismo, ¿sí? Ayudan a que sucedan los metabolismos en general, los procesos biológicos. Prácticamente el 100%, no son todos, pero un porcentaje muy alto de los procesos que suceden dentro de nuestro organismo suceden gracias a enzimas, ¿sí? que se encargan de esta labor, ¿sí? Las enzimas básicamente se denominan catalizadores biológicos, ¿sí? Se denominan catalizadores biológicos porque tienen la capacidad de acelerar la velocidad de las reacciones, de acelerar la velocidad de los procesos, ¿sí? Hay un montón de procesos que suceden en nuestro organismo que si no fueran por las enzimas tardarían, no sé, meses en suceder, ¿sí? Serían muy lentos. Entonces las enzimas se encargan de acelerar esos procesos, ¿sí? Insisto que vamos a utilizar enzimas en todos los metabolismos con los que vamos a trabajar, entonces es muy importante manejarlos bien, ¿sí? Antes de seguir, entender que cuando hablamos de una enzima tenemos que tener en cuenta que tienen ciertas características. Una de esas características es que tienen carácter proteico, o sea, prácticamente todas las enzimas tienen carácter proteico, hay un porcentaje muy pequeño que tiene carácter de ácido nucleico, pero la mayor cantidad de las proteínas, de las enzimas, perdón, tienen carácter de ácido nucleico, ¿sí? Perdón, tienen carácter de proteínas. La mayor cantidad de las enzimas tienen carácter de proteínas. O sea, son proteínas, ¿sí? O sea, están formadas por aminoácidos, tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? Eso es la característica de las enzimas en general, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque cuando va a ser algo muy importante para nosotros entender que una enzima tiene carácter proteico, ¿sí? O sea, que se va a comportar como una proteína. Necesitan copiar algo de acá, lo copian, pero básicamente lo que dice acá es que la estructura molecular de una proteína va a ser primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, y una supraestructura molecular que tiene que ver cuando yo tengo un complejo enzimático, o sea, muchas enzimas, muchas proteínas, muchas enzimas se asocian para una sola catálisis, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo ejemplos de cada uno de ellos, ¿sí? Entender entonces que cuando hablamos de una enzima estamos hablando de una macromolécula, ¿sí? Que tiene carácter proteico, ¿sí? Es una macromolécula que tiene carácter proteico. ¿Estamos con esto? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí. Perfecto. Entender algunas cositas para el funcionamiento de las enzimas, ¿sí? Primero que nada tenemos que saber que las enzimas lo que hacen es acelerar la velocidad de la reacción química. O sea, yo tengo una reacción determinada, esperen que quiero una cosita. Yo tengo una reacción determinada, ¿sí? Vamos a buscar acá. Vamos a escribir acá un poquito más grande. Denme un segundito, voy a parar el video porque voy a dibujar algo. Si yo utilizo una enzima para que suceda la reacción, ¿sí? Lo que yo voy a lograr es que la reacción suceda, pero más rápido, ¿sí? Supónganse que la enzima que yo utilizo es, no sé, voy a usar un color, perdón, porque queda más lindo. No, no. Supónganse que yo uso como enzima esta esfera que está acá, ¿sí? Entonces yo sé que la reacción de A más B que me va a dar C tarda, no sé, una semana en suceder. ¿Se entiende? Tarda un montón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? ¿Sí? La enzima se encarga de atrapar a A, ¿sí? Se encarga de atrapar a B, y es como que los junta, ¿se entiende? Los junta. Y una vez que los junta, ¿sí? Los presenta, digamos, ayuda a obtener C. ¿Se entiende? Obtengo C. Pero aparte de obtener C, que es una característica muy especial de las enzimas, aparte de obtener C, ¿sí? Voy a volver a recuperar a la enzima otra vez, ¿sí? Las enzimas tienen la capacidad de regenerarse. ¿Qué quiere decir que se regeneran? Quiere decir que van a
realizar la reacción que tienen que realizar o van a acelerar la reacción que tienen que acelerar y luego van a recuperar su estructura molecular anterior, ¿sí? Entonces, las enzimas tienen carácter proteico, ¿sí? Las enzimas aceleran la velocidad de las reacciones químicas y las enzimas tienen la capacidad de regenerarse, ¿sí? O sea, se regeneran, ¿qué quiere decir? Que en pequeñas cantidades van a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque aceleran la velocidad de una reacción química y después pueden acelerar la velocidad de otra reacción química porque se van a volver a regenerar. Voy a volver a tener la misma enzima de nuevo, ¿sí? O sea, esto es una característica fundamental de las enzimas, del comportamiento de las enzimas, ¿sí? Justamente que se van a regenerar, ¿sí? Voy a volver a obtener enzimas. En general, ¿sí? La reacción se escribe, se dice lo siguiente, se pone que la enzima más el sustrato es aquello que se asocia a la enzima, ¿sí? Me termina dando algo que se llama complejo enzima-sustrato, ¿sí? Complejo enzima-sustrato, que es esto que está acá escrito, y eso me termina dando la enzima más los productos. Esto es como si fuera la ecuación general para obtener una enzima, ¿sí? Enzima más sustrato. O sea, es como que A y B, A más B me terminan dando esto que está acá, que sería el complejo enzima-sustrato, ¿sí? A y B asociados a la enzima, ¿se entiende? Y eso después me termina dando la enzima más el producto. Si ustedes analizan esto, es algo muy importante. Fíjense que acá dice que es reversible, esto no, ¿sí? Y ahora les voy a explicar por qué. Copien este dibujito, pongan enzimas si quieren, y ya habrán copiado lo del carácter. Muy bien, algunas cosas que tenemos que saber en general para las reacciones químicas, no solamente para las enzimas, ¿sí? Lo que yo les mostré recién es cómo va a actuar una enzima, ¿sí? La enzima se va a asociar a los reactivos para que suceda la reacción, ¿sí? Lo que es cierto es que para que suceda la reacción química, miren, yo tenía que borrar acá lo borro. Lo que es cierto es que para que suceda la reacción química, esos reactivos A y B en algún momento tienen que chocar, ¿sí? Lo que yo tengo que entender es lo siguiente, a ver. Si yo quiero que suceda una reacción química determinada, vamos a poner acá en un recipiente, ¿sí? Quiero que suceda una reacción química determinada, donde en esa reacción química hago que, por ejemplo, yo quiero que... ¿dónde está? Acá está. Supónganse, yo quiero que... No, esperen. O sea que a veces pienso algo y me parece una idea genial y después me doy cuenta que es una idea malísima. Yo quiero que reaccionen, por ejemplo, corazoncito, corazoncito con estrellita, estrellita, ¿sí? Quiero que suceda esta reacción, ¿sí? Y esta reacción me va a terminar dando, si la reacción sucede, ¿sí? Si la reacción sucede, me va a terminar dando esta sustancia que está acá, que se llama corazoncito, estrellita, corazoncito, estrellita. ¿Se entiende? O sea, yo hago reaccionar una molécula que tiene dos corazoncitos con una que tiene dos estrellitas y obtengo dos moléculas que tienen un corazoncito y una estrellita, un corazoncito y una estrellita. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esta es mi reacción química, la reacción que yo quiero generar, ¿sí? Cuando yo quiero generar esta reacción química, lo que voy a hacer es meter en un dispositivo o voy a juntar, ¿sí? Para que se suceda la reacción. Entonces voy a tener un montón de estrellita, 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 ¿sí? ¿Qué les parece que tiene que suceder para que la reacción pase, para que yo pueda tener reacción? Yo quiero que estos dos reaccionen para que me den estos dos, ¿se entiende? ¿Qué va a tener que pasar? Juntarlo. ¿Se ¿Cómo? tienen que juntar? Se tienen que juntar, muy bien. Se tienen que juntar. Hay algo que es indispensable para que este tipo de reacción, para que una reacción química suceda, no solo este tipo de reacciones, sino cualquier tipo de reacción química suceda, es que se tienen que juntar, ¿sí? O sea, lo que tiene que suceder es que las partículas tienen que chocar, ¿sí? Eso es indispensable. Si las partículas no chocan, ¿sí? Las partículas que reaccionan tienen que chocar.
Si las partículas ¿Tienen que tener contacto, profe? O sea, tienen que chocar, sí, tienen que tener contacto, exacto. Si no chocan, no hay forma de que reaccionen, ¿sí? Tienen que chocar. Eso es algo indispensable, ¿sí? Ahora, pasa algo. Esperen que voy a borrar estas flechas que puse de ansioso, que me van a entrar, después las pongo. Las partículas tienen que chocar, ¿sí? Pero pasa algo en particular, y es que no pueden chocar de cualquier manera. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? O sea, yo no puedo hacer que corazoncito, corazoncito choque con estrellita, estrellita, así de uno acostado y el otro parado. ¿Se entiende? Si yo hago que choquen uno acostado y el otro parado, ¿sí? Si yo hago que choquen así, uno acostado y el otro parado, así, lo que va a pasar es que no voy a tener reacción. Esperen que eso me quedó horrible. Vamos a ver. Tengo flechas para usar porque no las usé. Lo que me doy cuenta es que si están así, ¿sí? Esto no va a suceder, es una reacción que no va a suceder. ¿Se entiende? O sea, si chocan de cualquier manera, la reacción no va a suceder. ¿Sí? Las partículas tienen que chocar, pero no de cualquier manera. ¿Sí? Las partículas tienen que chocar de la manera adecuada, se los conoce como orientación adecuada. ¿Sí? O sea, yo si quiero que la reacción suceda, necesito que las partículas choquen, ¿sí? Con orientación adecuada. ¿Sí? Se llama orientación adecuada. O sea, lo primero que necesito es que choquen. Y lo segundo que necesito, ¿qué es? Que esté bien orientado. Que esté bien orientado. Perfecto. Voy a hacer la letra un poquito más chiquita acá. Vamos a poner acá orientación adecuada. Necesito que estén bien orientadas, que choquen de la manera adecuada. ¿Sí? Se llama orientación adecuada. Esto es indispensable para que suceda una reacción química y esto es indispensable para que funcione una enzima. ¿Sí? O sea, la enzima va a funcionar siempre y cuando la orientación sea la adecuada. ¿Sí? Y hay otra cosa que necesito, que está relacionado a lo que vimos con las uniones químicas anteriormente. ¿Sí? Si nosotros logramos chocar con la orientación adecuada, ¿sí? La reacción va a comenzar. Siempre y cuando yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito hacer para que se forme una sustancia nueva? A ver, piensen un poquito. Tiene que ver con el primer tema que vimos. ¿Cómo se llamaba el primer tema que vimos? ¿Cuál fue el primer tema que vimos? uniones químicas. Uniones químicas. Si yo tengo una sustancia determinada, esa sustancia se forma gracias a los enlaces químicos que están formados. ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando yo choco de una manera determinada? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que producir. Exactamente. Necesito que se rompan los enlaces que estaban formados antes y que se formen los enlaces nuevos. ¿Se entiende? Y que se formen los enlaces nuevos. O sea, yo necesito que las partículas choquen, ¿sí? Eso es indispensable. Pero aparte, necesito que al chocar tengan la suficiente cantidad de energía como para romper los enlaces viejos y formar los enlaces nuevos, ¿sí? O sea, la orientación adecuada es necesaria, pero lo otro que es muy necesario es tener la energía adecuada. ¿Sí? ¿Cómo se llama la energía adecuada? La energía adecuada se va a llamar energía de activación. Ahora les voy a dictar lo que quiere decir. ¿Sí? Energía de activación. La energía de activación, ¿sí? La energía de activación es la energía mínima necesaria para iniciar una reacción química. ¿Sí? Energía mínima necesaria para iniciar una reacción química. Si yo tengo, escuchen, la orientación adecuada y la energía adecuada, esto que está acá, si yo tengo todo esto, voy a tener algo que se llama choque efectivo. ¿Sí? Esto me termina dando un
choque efectivo. ¿Sí? El choque efectivo, ¿sí? El choque efectivo sucede cuando yo tengo la orientación adecuada y la energía adecuada. Esa energía se llama energía de activación, que es la energía mínima necesaria para que inicie una reacción química. ¿Sí? Eso, ahora vamos a ver bien cómo... Quiero hacer algo que no me sale, no importa. Una vez que se forma eso, que yo tengo la energía adecuada, ¿sí? Y que tengo la orientación adecuada, se va a formar una sustancia, que no es una sustancia, se va a formar un intermediario, que es ese que está ahí escrito, que se llama complejo activado. El complejo activado, ¿sí? El complejo activado no es otra cosa más que un estado de transición donde todas las uniones químicas están desarmadas. O sea, todas las uniones químicas que estaban formadas en corazoncito, corazoncito, estrellita, estrellita, se rompieron todos, pero las uniones químicas que implican formar a corazoncito, estrellita, estrellita por separado, ¿sí? Todavía no están formadas. O sea, en el complejo activado no hay uniones químicas formadas, ¿sí? Todavía no se formó nada. Pero ahí hay mucha energía que me la dio ¿quién? ¿Quién me la dio la energía? Cuando se rompen los enlaces liberan energía. No, la energía me la dio el choque. ¿Vieron que yo los hice chocar? ¿Sí? Los hice chocar con cierta cantidad de energía. ¿Se acuerdan eso? Es cierto, cuando se rompe el enlace se libera energía o se absorbe energía. Eso va a depender, por eso no te dije que sí, ¿sí? O sea, hay un tema con la energía, que se puede absorber o se puede liberar, cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Pero una vez que yo logré que las moléculas choquen entre sí, y una vez que yo logré que las moléculas, ¿sí? No solo choquen entre sí, miren que se me quedó muy arriba, sino que logro que choquen con la energía de activación, ¿sí? O sea, chocan y tienen la energía adecuada y la orientación adecuada, lo que voy a conseguir es que los reactivos ¿sí? Se conviertan en productos. ¿Qué necesito para que los reactivos se conviertan en productos? Necesito que las moléculas choquen de una manera determinada y con una energía determinada. ¿Cómo se llama esa energía determinada? Se llama energía de activación. ¿Sí? Energía de activación. Vamos a ponerle nombre a la energía de activación. Yo voy a decir que la energía de activación es la energía mínima necesaria para iniciar una reacción química. ¿Sí? Eso es la energía de activación. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá más o menos lo que dije o no? Es una reacción común y corriente sin catalizador. Muy bien. Sigamos. Dice, los sustratos deben colisionar, o sea, se tienen que chocar. La colisión molecular debe ocurrir en la orientación correcta. Esto se les mostré recién. Y los reactantes deben tener suficiente energía, que se llama energía de activación. Ahí les expliqué más o menos lo que quería decir esto que está acá. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa con la enzima? ¿Sí? ¿Qué pasa con la enzima? Yo siempre digo que esto es cuando uno va a un bar o a un boliche y le pasa lo siguiente. ¿Sí? ¿Alguna vez fueron a un bar o a un boliche? ¿Saben lo que es o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Cuando uno va a un bar o un boliche, a mí ya no me pasa hace muchos años porque yo ya soy una persona casada, ¿sí? Y demás, pero cuando uno es soltero o soltera y va a un bar o un boliche, entra a algún lugar, ¿sí? Entra a algún lugar y hay una persona que le gusta, ¿sí? Hay una persona que le gusta. Llamemos a la persona que le gusta, no sé, persona que le gusta, ¿sí? Nene, nena, lo que ustedes quieran. Supónganse que yo digo, bueno, me gustaría conocer a esa persona, entonces empiezo. Bueno, ¿qué hago? ¿Le invito un trago? ¿No le invito un trago? ¿Lo saco a bailar? ¿La saco a bailar? O sea, no,
le pregunto, le digo algo de su ropa, o sea, le digo si siempre viene, le pregunto qué signo es, le pregunto qué mierda hizo para que se le ocurra dejarse el bigote, o sea, cualquier cosa, pero ya implica que si me quiero acercar a esa persona paso tiempo, se me tiene que ocurrir algo, ¿sí? Capaz que hasta ni siquiera le termino hablando. Me dio vergüenza y no le hablé. Ahora imagínense esto. ¿Qué pasa si yo estoy ahí dando vuelta, qué sé yo, y cae un amigo mío? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Hey, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Cuánto hace que no te veo? Sí, ¿cuánto hace? Esto es cuando no había COVID, que nos podíamos abrazar y todo eso. ¿Cuánto hace que no te veo? Sí, decime, ¿qué te pasó? No, y acá estoy, che, mirá, esa que está ahí, esa chica que está ahí. ¿Viste? Sí, esa me gusta. Y este me dice, no, no sabes lo que pasó. No, ¿qué pasó? Es mi prima. No, ¿cómo que es tu prima? Sí, es mi prima. ¿Querés que te la presente? ¿Quién es él? La enzima. La enzima, muy bien. El catalizador, ¿sí? Esta es la enzima, el catalizador. O sea, yo podría haber estado toda la noche podría haber estado y nunca me hubiera acercado a esa persona. Pero ¿quién vino acá? La enzima, que ¿qué es lo que hace? Acelera la velocidad de la reacción química, ¿sí? Decime, Micaela, que me levantaste la mano. ¿O estás jugando con los botones? Micaela. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? Vamos a aprovechar el dibujito que está acá abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la enzima? Justamente, la enzima, ¿sí? Se encarga de juntar al sustrato que debe reaccionar, ¿sí? ¿Vieron que hoy les dibujé enzima más sustrato, que te dan complejo enzima sustrato, enzima más productos? ¿Sí? Lo que hace es juntar al sustrato, ¿sí? Lo junta, genera el complejo y después la enzima solita libera los productos, ¿sí? O sea, lo que hace es acelerar la velocidad de la reacción química, ¿sí? Ya me tenía que gustar la chica o el chico para juntarme. ¿Se entiende lo que digo? Si no me gustaba el chico o la chica, la enzima no podía hacer nada, ¿sí? Me tenía que gustar, si no, era imposible que nos junte. Ya estábamos predispuestos a estar juntos, ¿sí? Ese es el trabajo de la enzima, ¿sí? Así funciona la enzima, para que más o menos se den cuenta. Así acelera las reacciones. Y lo hace de una manera muy particular, ¿sí? ¿Quieren copiar este dibujito o no? Sí, sí. Bueno, copien. Para que lo tengan en cuenta. Las enzimas, ahora vamos a charlar de esto, ¿sí? Tienen una parte de la enzima que se conoce como sitio activo, ¿sí? El sitio activo es justamente donde se va a generar la catálisis. Ya voy a hablar de esto igual más adelante, ¿sí? El sitio activo es donde se va a generar la catálisis. Las enzimas tienen toda una parte proteica, ¿sí? Que es la que se encarga de reconocer al sustrato, ¿sí? Y después tienen una parte no proteica que en general está en el sitio activo, que es la que ayuda a que suceda la catálisis, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso. No sé por qué no anda. Acá les muestro cómo el sustrato queda asociado a la enzima, esto tampoco es tan importante, ¿sí? Pero sí tener en cuenta que hay una parte, en esa parte que se llama sitio activo, yo voy a tener el sustrato que se asocia. Fíjense la diferencia de tamaño entre la enzima y la molécula que va a reaccionar. En general son mucho más grandes las enzimas que las moléculas que van a ser catalizadas, ¿sí? Voy a tener determinadas cadenas de aminoácidos que me van a permitir a mí reconocer al sustrato. Eso es algo muy importante en la enzima, ¿sí? Fíjense, acá pasa lo mismo, sigue siendo... tengo la enzima acá, ven, esta que está acá la enzima, esta que está acá es el sustrato, ¿sí? Y el sustrato va a tener una cierta afinidad por la enzima, ¿sí? Fíjense que el sustrato es esférico y la enzima medio que entra ahí justito. Igual, ahora les voy a mostrar más dibujitos. Pero la idea es que entiendan que el sustrato se va a asociar a la enzima, o sea, necesita el sustrato pegarle a la enzima, ¿sí? Sí o sí. Igual que habíamos dicho que necesitábamos que suceda el choque entre partículas, ¿sí? Y acá es a lo que quería llegar. Fíjense, esto es un gráfico de energía. Gráfico de energía, ¿sí? Por ahí no están tan acostumbrados o acostumbradas a ver gráficos de energía, pero voy a intentar explicarles cómo funciona esto, ¿sí?
¿Se acuerdan los dibujos que yo les mostré hoy? Vamos a agarrar. Acá los tengo guardados, por suerte no los borré. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto que les mostré hoy? Tengo a los reactivos, ¿sí? Tengo al complejo activado o estado de transición, ¿sí? Y a los productos. ¿Sí? Reactivos, complejo activado y a los productos. ¿Sí? Esto es todo lo que yo tengo. ¿Se ubican lo que dije? Reactivos, complejo activado, productos. ¿Estamos? Presten atención a eso, ¿eh? Cuando yo analizo esto, tengo acá, miren, los reactivos en las enzimas le decimos sustrato. Es este que está acá. ¿Sí? Acá tengo los productos, ¿sí? Y el estado de transición o complejo activado está acá arriba de todo. ¿Ven? Acá está el estado de transición o complejo activado. O sea, yo estoy mirando acá las distintas energías. ¿Cómo se llama toda? Esto es energía en función de la reacción, ¿sí? ¿Cómo se llama toda esta energía que está acá? Energía de activación. Activación. Perfecto, esa que está ahí es la energía de activación, muy bien, ¿sí? Esa que está ahí es la energía de activación. Energía de activación, ¿sí? La energía de activación es esta que está aquí, sería esta en realidad, ¿sí? Sería esta. O sea, la energía de activación es la energía que yo necesito para que suceda la reacción. Fíjense, las moléculas chocan, hasta que llega un punto que tienen mucha energía de activación, se forma el estado de transición y sucede la reacción química, ¿sí? Así funciona justamente el comportamiento de una reacción química, no de la enzima, ¿sí? Esto es sustrato y producto, nada más. Yo todavía no hablé de la enzima, ¿sí? Cópiense esto un cachito porque lo voy a escrachar todo, ahora lo voy a dibujar todo. ¿Cómo actúa un catalizador? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un catalizador? Un catalizador lo que hace es llevarme al mismo lugar, a ver si se entiende lo que digo, me lleva al mismo lugar pero por otro camino. ¿Se entiende? O sea, yo puedo ir a Corrientes, por ejemplo, desde acá, hoy por hoy, puedo ir a Buenos Aires, ¿sí? Por Corrientes o por Santa Fe. Son dos caminos que puedo tomar, ¿sí? Uno es más largo que otro, ¿sí? Pero uno me va a llevar más tiempo que otro, ¿sí? Como están dadas la situación actualmente, a mí me conviene ir a Buenos Aires por Santa Fe. ¿Por qué me conviene ir por Santa Fe? Porque en Corrientes me paran, me piden el hisopado, me paran en la ruta todas las veces, qué sé yo, no me dejan pasar, me hacen pagar, que esto, que lo otro. No me conviene ir, ¿sí? Son dos caminos para ir a un mismo lugar, ¿se entiende lo que digo? O sea, en algún momento voy a llegar, ¿sí? En algún momento voy a llegar. Pero es cierto que tengo en el medio un montón de situaciones intermedias, ¿sí? ¿Cómo viene la mano? El catalizador se encarga de llevarme al mismo lugar, pero por un camino más corto. ¿Se entiende lo que digo? O sea, yo voy a partir de los reactivos y voy a convertirme en producto, ¿sí? Pero de una manera más rápida, ¿está? ¿Qué manera se les ocurre a ustedes que puede ser más rápida? Vean esto como una montaña. ¿Qué les parece que puedo hacer? Que la montaña sea más chiquitita. Que la montaña sea más chiquitita, perfecto. ¿Y cómo hago para que la montaña sea más chiquitita? ¿Qué tengo que hacer para que la montaña sea más chiquitita? Agregar una enzima. Le agrego la enzima, perfecto, eso está muy bien, creo que es lo que habíamos dicho. Pero, ¿qué hace la enzima para que la montaña sea más chiquitita? Que baje la energía de activación necesaria. Claro, ven que se ve acá. Esto lo voy a subir un poquito porque si no, no me va a entrar. ¿Ven lo que pasa acá? Lo que está sucediendo es que la enzima disminuye la energía de activación. ¿Ven? La enzima disminuye la energía de activación, hace que la energía de activación sea más chica, ¿sí? Básicamente, esto no solo lo hacen las enzimas, sino que lo hacen todos los catalizadores, ¿sí? Los catalizadores funcionan disminuyendo la energía de activación del proceso. O sea, hacen que necesita menos energía para llegar al mismo lugar. Esa es la función principal de las enzimas, ¿sí? Disminuir la energía de activación. ¿Cómo hace eso? Bueno, en lugar de que estén pululando y chocando por todos lados los sustratos, los agarra y los junta. ¿Se entiende? Que es lo que les mostré en lo anterior, es lo que les conté de la foquita que era mi primo, ¿sí? Que me explicó, o mi prima, que me explicó cómo hacer para llegar a la persona que me gustaba, ¿sí? Acá pasa lo mismo,
¿sí? Los catalizadores, en este caso las enzimas, disminuyen la energía de activación para poder acelerar la velocidad de una reacción química. ¿Estamos? Copien el dibujito que le agregué ahí con la curvita que dice energía de activación, ¿sí? Y ahora lo vamos a anotar. Yo lo voy a anotar mientras ustedes copian eso. Esperen que tengo que hacer así. Voy a poner pausa. Esto básicamente es lo mismo, ¿sí? Pero directamente les pongo el nombre encima, ¿sí? O sea, yo tengo el sustrato, tengo los productos, esta que está acá es la reacción, si yo no hubiera, en la que está en línea punteada, si no le hubiera agregado la enzima, pero si yo le agrego la enzima, el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Ayuda a que la energía de activación sea menor, ¿sí? Obviamente es un poco más complejo porque las enzimas son un poco más complejas de lo que yo dibujé, pero sepan que esta es la forma de funcionar, ¿sí? Que va a tener la enzima. Se va a asociar y va a bajar, ¿sí? La energía de activación. ¿Tá? La va a bajar muchísimo. Imagínense que puede suceder, una reacción puede ser hasta 10 a la 14 veces más rápida utilizando una enzima que sin utilizar la enzima. O sea, van a ser mucho más rápidas las reacciones. ¿Sí? Fíjense, acá tienen la comparación. Esto es sustrato que te va a dar productos que pasan un solo paso, pero largo. En cambio acá tengo varios pasos. Binding quiere decir que como que se conectan, ¿sí? Se enganchan la enzima y el sustrato. O sea, y después te da la catálisis. En celeste el binding y la catálisis. Este lo voy a sacar fotos y después lo miran si tienen ganas. Y esto que está acá, saco una foto. Si lo miran si tienen ganas después. ¿Sí? Pero más o menos es más de lo que estuvimos charlando. ¿Sí? Paso derecho. Otro grafiquito, ¿sí? Como para que no tengan dudas de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Enzima más sustrato, enzima más productos. ¿Sí? Fíjense que es muy importante entender, y esto ya lo dije varias veces y lo vuelvo a decir, que las enzimas se regeneran. O sea, las enzimas las voy a poder, van a tener la misma forma como producto en la parte de los productos que en la parte de los reactivos. ¿Sí? O sea, la enzima hace lo que tiene que hacer y se regenera. ¿Sí? Eso es muy importante para comprender el funcionamiento de una enzima. Si yo no necesito, si tengo que hacer reaccionar a 20 sustratos, no necesito 20 enzimas. ¿Sí? Con una enzima que yo tenga, alcanza para que funcione bien la reacción. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que hace la enzima? Hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Y después se va. Es como que la foca tuviera muchos primos en el boliche. ¿Sí? Presenta todo lo que tiene que presentar y después se va. Un wedding planner sería la enzima. ¿Sí? O sea, genera todo para que la gente se conozca. No necesito una enzima por sustrato, ¿sí? No es necesario. Eso es algo que tienen que tenerlo bien en claro. Otro grafiquito, ¿sí? Acá hay un ejemplo que esto está bueno. Es como si fuera una enzima que básicamente lo que hace es romper una barra de metal. Una barra de metal en algún momento se puede romper, ¿sí? Pero tengo que hacer mucha fuerza. En cambio, con esta enzima que yo tengo acá, ¿sí? Ven, tengo la barra de metal que se tiene que doblar y que después se va a partir. Entonces, consigo la enzima, ¿qué es lo que hace? La enzima se asocia al metal, complejo enzima-sustrato, ¿sí? Y después la enzima es la que lo termina partiendo, fíjense. Esto es mucha energía, el grafiquito sin cambiar la energía de activación, ¿sí? Acá tengo el complejo enzima-sustrato, y la enzima básicamente lo que hace es, ven de nuevo lo que está en celeste, disminuir la energía de activación. ¿Sí? ¿Me sigue más o menos? ¿Se entiende el concepto de lo que hace una enzima o no? Sí, te entiendo. Me alegro. Esto que está acá lo voy a pasar rápido, se los estoy contando nada más, que son los mecanismos de catálisis enzimática, porque a ustedes no se los van a tomar. Simplemente se los muestro para que sepan que hay varios tipos de catálisis enzimática, ¿sí? Que tienen que ver si está muy cerca o muy lejos, cómo está orientado, ¿sí? O simplemente cambiando la energía, que acá dice disminución de la entropía, o sea, asociando las sustancias. Son las formas que tienen. Esto se los cuento nomás para que sepan que existe, pero no les van a tomar. ¿Sí? Esto que está acá, tienen que tenerlo en cuenta, que es cómo actúa la enzima. ¿Sí? Siempre tienen que tener en cuenta que para que una enzima actúe necesita el sitio activo. El sitio activo tiene que funcionar. El sitio activo es justamente la región de la enzima donde se realiza la catálisis. ¿Sí? Hay otra parte que se llama centro de fijación de sustrato. El centro de fijación de sustrato y el sitio activo no siempre son en el mismo lugar, pero en general sí.
Centro de fijación de sustratos es donde se engancha el sustrato para que suceda la catálisis, ¿sí? El sitio activo o centro activo es el lugar donde va a suceder la catálisis, ¿sí? Siempre saber que está formado por cierto grupo de aminoácidos, ¿sí? Ese cierto grupo de aminoácidos van a aceptar específicamente un tipo de sustancia. La mayoría de las enzimas son muy específicas respecto del sustrato con el que van a reaccionar. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, una enzima que se encarga de romper barras de hierro, como estaba ahí recién, no va a poder romper barras de cobre, por ejemplo, ¿sí? Solo va a poder romper barras de hierro. O sea, solo acepta el hierro, no sé si se entiende, ¿sí? Eso es muy importante. Los aminoácidos que forman parte del sitio activo son muy específicos respecto del sustrato que van a aceptar, ¿sí? En la mayoría de las enzimas. ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? ¿Sí? Se dice que las enzimas presentan elevada especificidad. ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? Porque eso es importantísimo, ¿eh? Sí. Bueno. El sustrato se une al sitio... Sí, decime. La red ¿La red? proteica. ¿Era la parte proteica o la no proteica? La reacción necesita de las dos. No, la región donde se une el sustrato. El sitio activo, en general es proteico, ¿sí? La especificidad de la enzima por el sustrato se la da la parte proteica. Se llama apoenzima. Ahora le vamos a poner nombre a esa parte, ¿sí? Acuérdense lo que dije, las enzimas son bastante específicas, ¿sí? Es algo que vamos a usar, ¿eh? Muy bien. La enzima va a estar formada por una parte proteica y una parte no proteica. Una parte proteica y una parte no proteica. La parte no proteica se llama cofactor, ¿sí? La parte no proteica se llama cofactor, ¿sí? Eso téngalo bien en claro, ¿sí? O sea, la parte proteica de la enzima se llama apoenzima, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y la parte no proteica se llama cofactor. Los cofactores se dividen en tres grandes grupos, ¿sí? En iones inorgánicos, que en general son cationes, ¿sí? Ahí tienen hierro 2+, magnesio 2+, manganeso, calcio, ¿sí? Cobalto, son iones inorgánicos. Coenzimas, ¿sí? Que suelen ser moléculas orgánicas pequeñas, ¿sí? Pero que están unidas de forma lábil. De forma lábil quiere decir que se pueden soltar de la enzima, ¿sí? O grupos prostéticos, que también suelen ser moléculas orgánicas pequeñas, o asociadas también a veces a metales, como por ejemplo puede pasar con, no sé, la globina, perdón, dije bien, el grupo hemo, quise decir, perdón. Que están agarrados fuertemente de la enzima, están unidos de forma covalente. Son las tres formas de entender a los cofactores. Pero sepan que el cofactor es justamente la parte no proteica de la enzima, ¿sí? ¿Esto quieren copiar? Sí. Copie. Okay. Acuérdense que el porcentaje más grande de la enzima es proteína, que solamente un porcentaje muy pequeño es cofactor, ¿sí? Es parte no proteica. Eso es muy importante. Los distintos cofactores, ¿sí? Tened en cuenta lo siguiente. El cofactor o la coenzima, acá estos dibujos son un poco confusos, ¿sí? Pero lo que quiero que se queden es con lo que está acá abajo. Fíjense. La apoenzima más el cofactor me termina dando algo que se llama holoenzima, ¿sí? Pero lo importante acá es la palabra apoenzima, y quiero que la aprendan bien porque va a aparecer en un montón de lugares, ¿sí? La apoenzima es la parte proteica de la enzima. La apoenzima es la parte proteica de la enzima. ¿Se entiende? ¿Sí? Recuerden que habíamos dicho que el cofactor podía ser iones inorgánicos, coenzimas, grupos prostéticos, ¿sí? Entonces, la apoenzima más el cofactor es la holoenzima. Lo que yo quiero que se acuerden acá es que la apoenzima es el nombre de la enzima sin el cofactor. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Porque mire que aparece en un montón de lugares la palabra apoenzima, ¿eh? Necesito que les quede claro eso. ¿Estamos? La coenzima, fíjense que se puede soltar. ¿Ven que se suelta? Va y viene, va y viene. Eso es una de las cosas que tienen que tener en cuenta que es importante, ¿sí?
va y viene. Acá es el ejemplo general de lo que es un cofactor, ¿sí? Pero en el caso de la coenzima puede ir y venir. Acuérdense que el cofactor puede ser cualquiera de las tres, que es lo que les escribí acá. Iones inorgánicos, coenzimas o grupo proceso. ¿Está? Pero acuérdense lo que acabo de decir. Si la coenzima se fue, no tiene coenzima, o no importa, solamente estoy hablando de la parte proteica, eso se llama apoenzima. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, este dibujito que dice apoenzima más cofactor igual a lo enzima, que está acá, esto que está acá, me gustaría que lo copien, por favor, y que lo tengan bien clarito. Yo ahora le estoy enseñando, no. A ver, el cofactor es indispensable para que la enzima tenga actividad enzimática. Actividad enzimática es la capacidad que tiene la enzima de convertir al sustrato en producto, ¿sí? O sea, sin cofactor no hay actividad enzimática. O sea, para que la reacción suceda necesito del cofactor y de la apoenzima, de las dos cosas, ¿sí? Dependiendo del tipo de enzima, que lo vamos a ver ahora en un ratito, dependiendo del tipo de enzima, yo voy a tener, ¿sí? Distintas funciones para el cofactor. Por ejemplo, en una óxido reductasa, que son enzimas que implican oxidación y reducción de sustancias, ¿sí? Yo voy a necesitar que la coenzima o el cofactor o lo que sea, tenga la capacidad de aceptar o de ceder electrones, ¿sí? Por ejemplo. Pero depende de las características de la enzima, va a ser la función del cofactor. Espero haberte respondido. Ubiquen, yo tengo cadenas proteicas, ¿sí? Cadenas proteicas, que son la holoenzima, ¿sí? Y el sitio activo lo tengo acá donde acepto el... O sea, esto es la... ¿Cómo se dice? Donde tengo el cofactor. Entonces la holoenzima es todo junto, ¿sí? Y después tengo el cofactor por un lado y la apoenzima por el otro. Esto parece un grupo hemo, aparentemente, y esto parece una hemoglobina por sus características, ¿sí? Pero tengo la apoenzima, que es todo lo proteico, y el cofactor, que es lo no proteico, ¿está? Acá tienen algunos ejemplos, sí que están buenos, tener en cuenta, para más adelante, como para que me crean en realidad, ¿sí? No es para otra cosa, donde yo tengo ciertas enzimas, por ejemplo, que vamos a trabajar con ellas. Piruvato de cirogenasa es muy famosa, lactato de cirogenasa es muy famosa, les nombro algunas de las que más vamos a usar. Piruvato carboxilasa, ¿sí? Exoquinasa, acá también, otra que vamos a usar. Y fíjense cómo les muestran que su cofactor, ¿sí? Tiamina pirofosfato, ¿sí? Es un derivado de vitaminas, ¿sí? Lactato de cirogenasa, NAD, ¿sí? Actúa como cofactor. Acá tengo en el caso de la exoquinasa magnesio 2+, perdón, que actúa como cofactor, para que se den cuenta que pueden ser muy variados y nosotros vamos a trabajar con esto, ¿sí? Vamos a trabajar con esto. Muy bien. Esto es algo importante, está relacionado a vitaminas, que es alguna... ¿Ya empezaron vitaminas con Cristian o todavía no? No. Bueno, esto yo les saqué una fotito y se los voy a mandar, ¿sí? Para que lo tengan. ¿Por qué? Porque las vitaminas, ¿sí? Sobre todo las del complejo B, son sumamente importantes como cofactores en el organismo, ¿sí? Vieron que nosotros habíamos charlado y habíamos dicho que estamos estudiando muchas cosas, por ejemplo, los nutrientes y cuál era la importancia de los nutrientes en la salud, ¿sí? Cada nutriente tiene una función particular para el organismo, pero, por ejemplo, las vitaminas son sumamente importantes porque actúan como cofactores en distintas funciones del organismo, ¿sí? Fíjense, la vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, las vitaminas ya no se nombran tanto por los números, es una vieja moda, ya se las suele nombrar por el nombre. Lo que pasa es que es como ponerle números es más famoso, ¿sí? Pero es importante que sepan el nombre de las vitaminas, ¿sí? O sea, saber que que la B1 se llama tiamina, que la B2 se llama riboflavina, que la B3 es ácido pantotínico, saber que la B5 es la niacina, que la B6 es la peridoxina, la B2 es la cobalamina. Eso tienen que saber los nombres, ¿sí? Porque si no van a meter la pata, ¿sí? Les pueden preguntar con nombres tranquilamente. Y yo acá encima les puse también algunas enfermedades que suceden por no tener esas vitaminas, ¿sí? Esto puede que se los tomen, ¿sí? Pueden que se los tomen. Fíjense que estas vitaminas funcionan todas como coenzimas,
¿sí? O sea, son vitaminas que uno las consume en la alimentación, ¿sí? En general, el complejo B no es tan importante comer aparte porque están muchos alimentos. Lo mismo pasa con la vitamina C, en general con lo que uno más o menos se alimenta a diario, cumple con el requerimiento, por lo menos en nuestra alimentación actual, ¿sí? Antes pasaba que no. Pero tengan en cuenta que son importantes como cofactores enzimáticos, ¿sí? Adi, Sí, está mal el nombre de la vitamina en tu cuadro, o sea, está al revés. ¿cuál puse? La B3 es la niacina y la Ay. B5 es el ácido pantotenido. Bueno, gracias. No me había dado cuenta. Vamos a poner acá una flecha. Vamos a poner acá B5, ácido pantoténico. Igual después Cristian se va a encargar de... Ahí está, mil disculpas. Se va a encargar de explicárselos bien, ¿sí? Quedó todo grabado esto por las dudas, así que no se preocupen, los que no vinieron hoy van a poder ver bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Con cachingui. A ver, ¿cómo se va a asociar la enzima al sustrato o cómo se va a asociar el sustrato a la enzima? ¿Sí? Hay varias formas, hay varias formas, hay varios modelos. ¿Sí? Uno de ellos es lo que se conoce como el modelo de Fischer o de llave-cerradura. El modelo de Fischer o de llave-cerradura lo que hace es que la enzima tiene una imagen negativa del sustrato que se tiene que asociar. ¿Sí? Acá tienen la glucosa 6-fosfato y el ATP, esta que está acá es la glucosa 6-fosfatasa, ¿sí? Que es la que se encarga de justamente unir se la conoce como exoquinasa, ¿sí? Es la que se conoce como... No, pará, esto está bien lo que dije. La glucosa 6-fosfatasa, ¿sí? Es la que se encarga de que sería de... no me sale la palabra. Estoy medio pelotudo. Perdón, estoy medio lento. ¿Saben por qué estoy medio pelotudo, medio lento? Porque el ejemplo que yo siempre doy es al revés. No el ejemplo de hidrolizar el fosfato, sino el de fosforilar a la glucosa. Por eso por eso me quedé mirando. Yo siempre uso el ejemplo anterior, ¿sí? Pero igual, más allá de eso, el ejemplo no me preocupa demasiado. Lo importante acá es que yo tengo una molécula en particular, esta está fosforilada, ¿sí? Otra molécula que es una ADP, y yo lo que quiero es formar el ATP, ¿sí? Entonces, para formar el ATP, básicamente se juntan en la enzima, ¿sí? Este viene, se mete ahí y este viene. Y fíjense que ninguna otra molécula puede entrar acá. Solamente puede entrar la molécula que tiene exactamente esta forma o solamente puede entrar la molécula que tiene exactamente esta forma, ¿sí? Si no, no hay forma de que se asocien. ¿Estamos? Eso se llama llave cerradura. Esto no les van a tomar. Después, el modelo de enzima encaje inducido, ¿sí? Donde el encaje, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Se va a generar no de una forma, es como, voy a usar el marcadorcito acá, voy a usar naranja, ¿sí? La enzima está un poquito cerrada, por decirlo de alguna manera, vamos a hacerlo así. ¿Ven? Está como un poquito cerrada. Y se llama encaje inducido, ¿por qué? Porque cuando el sustrato se está acercando, ¿sí? Recién ahí la enzima toma la forma, ¿sí? Toma la forma del producto, cuando se acerca el sustrato toma la forma del producto, y eso es lo que después termina generando la catálisis, ¿sí? Este que está acá es un modelo de unión. Les estoy contando para que sepan, esto no les van a tomar ni loco, ¿sí? Esto no se toma más. Tener en cuenta lo que yo les conté respecto de la especificidad por el sustrato, ¿sí? Cualquiera de los dos tipos de ajuste, ya sea el de llave de cerradura o el de ajuste inducido, ¿sí? Cualquiera de los dos llevan a lo mismo, es que no puede entrar cualquier sustrato en el sitio activo y eso es lo importante, ¿sí? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta.
O sea, la enzima va a entrar en el lugar que le permita, el sustrato, perdón, va a entrar en el lugar que la enzima le permita, ¿sí? Si no, no va a entrar. ¿Estamos? En el caso del ajuste inducido, como pasa acá, fíjense que el sustrato se deforma para ingresar al sitio activo. Y la enzima después toma la forma adecuada para que suceda la reacción. Pero lo que tienen que tener en cuenta acá es que la especificidad de la enzima por el sustrato es elevada. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, no cualquier sustrato puede entrar en cualquier enzima, ¿sí? Eso es muy importante. Si yo tengo una enzima que se encarga de fosforilar a la glucosa, va a poder fosforilar a la glucosa, no puede fosforilar a otra cosa, ¿sí? Eso es algo que tienen que tener en cuenta. ¿Estamos? Justo acá hablé de la exoquinasa. La exoquinasa tiene la capacidad de fosforilar a la glucosa, ¿sí? Tengo la enzima, la glucosa entra justo en el sitio activo, ¿sí? Y ahí se puede fosforilar. Esto, a ver, les cuento, son tan específicas que, ¿se acuerdan los isómeros ópticos que habíamos visto, los L y los D, que vimos cuando vimos aminoácidos y que vimos cuando vimos hidratos de carbono? ¿Sí? Son tan específicas que pueden hasta reconocer isómeros ópticos, las enzimas, ¿sí? O sea, no van a aceptar a cualquier isómero, van a aceptar a un isómero en particular, ¿sí? Acá es un ejemplo de cómo los sitios activos van a interactuar, perdón, con las cadenas por ejemplo, acá tengo cadenas de aminoácidos, ¿sí? O sea, tengo un sitio activo que tiene una forma determinada, donde en esa forma determinada solamente puede entrar cierto tipo de sustancias, ¿sí? No puede entrar otra. Eso es algo que está buenísimo y que es importante que entiendan, ¿sí? Es específico para cada uno de los sustratos. Acá tengo de nuevo también lo mismo, ¿ven? Un sitio en particular para una sustancia, un sitio para la otra, y dentro de, una vez que se asocian las sustancias, va a suceder la catálisis, ¿sí? Estos son ejemplos para que vean la especificidad de la enzima por el sustrato. Otro más, ¿sí? El sustrato es todo lo que está en rojo, ¿sí? Y lo demás es todo sitio activo. ¿Estamos? Ahí dice uniones hidrógenos en verde porque los verdes son los que pueden formar puente hidrógeno con el sustrato, ¿sí? Pero así como se unen por puente hidrógeno, se pueden unir por otro tipo de interacción. Muy bien. Respecto a la especificidad enzimática, yo puedo tener una sustancia, en este caso la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Pero depende la enzima con la que se junta, ¿sí? Esto es una deshidrogenasa, fosfatasa, isomerasa o mutasa. Depende la enzima con la que se junta, es la sustancia que voy a obtener, ¿sí? O sea, el sustrato es el mismo, pero puedo tener distintos tipos de productos a partir del mismo sustrato. ¿De qué va a depender? Bueno, de las condiciones con las que funciona este sustrato. La glucosa 6-fosfato puede darme distintas sustancias dependiendo del tipo de enzima con la que se encontraron, ¿sí? O sea que las enzimas son muy específicas respecto de quién es el sustrato y de cuál es la función que tienen. Una deshidrogenasa va a actuar como deshidrogenasa, no puede actuar como transferasa, ¿sí? No se puede. O como isomerasa o mutasa o lo que sea. ¿Estamos? Eso es algo que tienen que entender. Cada enzima tiene una función catalítica determinada. No me importa esto y a ustedes tampoco. Esto lo paso, perdón, Esto es de otro grupo. Esto sí. ¿Qué hora es? 9:27. Vamos a hacer una cosa. A tener en cuenta lo siguiente. Nadie les va a pedir a ustedes que se sepan el código numérico encabezado por las letras EC de la comisión de enzimática, comisión enzimática, ¿sí? O sea, la comisión de enzimas. No es necesario, es un número internacional, obviamente que es muy importante, ¿sí? Pero será más importante más adelante. Lo que sí tienen que saber o empezar a entender, no que se los van a ver, escúchenme esto, no se los van a preguntar, ¿sí? Pero sí tienen que tener bien en claro, cuando ustedes tienen el nombre sistémico, ¿sí?
siempre tienen que entender que va a estar formado por el sustrato preferente, la reacción y la terminación asa. ¿Ven? Sustrato preferente, reacción y terminación asa. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Para que más o menos entienda qué tipo de reacción es. ¿Se entiende lo que digo? Alcohol deshidrogenasa. ¿Sí? Deshidrogenasa ya sé que es un tipo en particular de reacción que implica una oxidorreducción. O sea, si yo veo que tengo un sustrato determinado y el nombre de la enzima es alcohol deshidrogenasa, bueno, más o menos me voy a dar cuenta que estoy hablando de una oxidorreducción. O sea, ¿para qué sirve comprender el nombre de la enzima? Para darme cuenta quién va a ser el sustrato asociado, por ejemplo. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Es importante entenderlo de esa manera. ¿Estamos? Porque, insisto, no es que le van a pedir que le pongan nombre a las enzimas, pero vamos a ver un montón de enzimas cuando veamos los metabolismos, y es más fácil de acordarme qué tipo de reacción es si yo me acuerdo que es una deshidrogenasa, o que es una descarboxilasa, o que es una transaminasa. ¿Sí? Si yo me doy cuenta de eso, puedo darme cuenta qué tipo de reacción es. Es más fácil recordar después los distintos metabolismos, no me tengo que andar volviendo loco. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican las enzimas? Esto sí es muy importante que tengan en cuenta. Son 6 los tipos de... Son 6 los grupitos en los que se clasifican. ¿Sí? Las oxidorreductasas que permiten la transferencia de electrones. ¿Sí? Las transferasas que transfieren grupos funcionales completos. Las vamos a usar a las transferasas. Por ejemplo, las aminotransferasas. Hidrolasas que permiten la hidrólisis. Por ejemplo, hidrolizar una proteína para obtener aminoácidos. ¿Sí? Las liasas, donde se adicionan grupos a dobles enlaces, ¿sí? Perdón. Las isomerasas, donde yo convierto en isómeros, por ejemplo, paso de tener, invento, ¿no? De la glucosa pasar a galactosa, estoy haciendo una isomerización, eso es una isomerasa, ¿sí? O las ligasas, donde se van a formar enlaces covalentes nuevos, ¿sí? Carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y compañía. Yo les saqué una foto de esto, ahora se los paso. Pero sí tienen que saber que existen estos 6 grupos de enzimas, ¿sí? Y qué es cada uno de ellos. ¿Estamos? Acá hay un ejemplo de cada uno de los tipos de reacciones, ¿sí? Como para que más o menos se ubiquen. Estamos hablando de que si tenemos una oxidorreductasa hay una oxidorreducción, ganancia o pérdida de electrones, ¿sí? Ganancia o pérdida de electrones, ganancia o pérdida de oxígeno, ganancia o pérdida de hidrógeno, ¿sí? Eso cuando veamos ciclo de Krebs se lo voy a explicar un poquito mejor, ¿sí? Transferasas, donde directamente se pasa un grupo completo. Fíjense que acá les da el ejemplo del triangulito. Yo tengo el triangulito acá y se lo paso directo al otro. ¿Sí? O sea, yo tengo un grupo amina y se lo paso directo al otro grupo amina. Hidrolasa corto con agua, eso es una hidrolasa. ¿Sí? Por ejemplo, la amilasa salival, ¿sí? Que es la que se encarga de cortar de hidrolizar a la amilopectina y a la amilosa, ¿sí? Justamente es una hidrolasa, porque corta las uniones que existen entre cada una de las glucosas, las alfa 1,4, ¿sí? Las uniones glicosídicas. Las liasas, ven, yo tengo un doble enlace como en este y le agrego algo al doble enlace, en este caso puede ser una amina o puede ser también, no sé, una molécula de agua, ¿sí? Isomerasas, que es lo que les decía hoy, yo puedo convertir en un isómero u otro, ¿sí? Acá glucosa que se... Mira, justo de casualidad usé el mismo ejemplo. Glucosa que se convierte en galactosa, ¿sí? O las ligasas, que en general las ligasas tienen que estar asociadas a el consumo de ATP, ¿sí? Si no, no va a suceder, donde yo agarro 2 cuadraditos y los convierto en una sola molécula, ¿sí? 2 moléculas distintas las convierto en una sola. Formo una unión covalente, ¿sí? Eso hace una ligasa. Y esto sí se lo van a tener que aprender. Por lo menos se lo van a tener que aprender para saber de qué le están hablando cuando hablamos de una reacción en particular. ¿Sí? Que son las subclases. ¿Sí? Las subclases. Cada una de las clases que estuvimos viendo recién, oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, ligasas, isomerasas, liasas, ¿sí? Cada una tiene subclases. O sea, si a mí me dicen que tengo una peroxidasa, me están diciendo que estoy hablando de una oxidorreducción. Si a mí me dicen que tengo una transcetolasa, quiere decir que tengo una transferasa. Si me dicen que tengo una ribonucleasa, quiere decir que es una hidrolasa, ¿sí?
O sea, estos subgrupos los tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Isomerasas pueden ser racemasas, isomerasas, mutasas. ¿Sí? Para saber más o menos de qué tipo de reacción estamos hablando. Esto, insisto, no es algo que les vayan a tomar. Es algo que tienen que aprender a usar. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de transferasas y me dicen que tengo una quinasa, me están diciendo que tengo una enzima que genera grupos, transferencia de grupos de alta energía. Por ejemplo, fosfatos. ¿Sí? O sea, las quinasas lo que hacen es transferir fosfatos. ¿Sí? Son transferencias de fosfatos. ¿Tá? Ténganlo en cuenta esto porque lo van a leer, va a aparecer en los nombres. ¿Sí? Entonces hay que aprender a utilizarlas. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es la actividad enzimática? ¿Sí? ¿Qué es la actividad enzimática? Hace como una hora que nadie me dice nada, nadie me pregunta nada, estoy hablando a solas. Espero que esté todo bien. ¿Está todo bien por ahí o no? Sí, todo bien. Sí. ¿Están aburridas? ¿Están aburridas? Es una clase, Oye, es una clase bastante teórica la de hoy, no les voy a mentir, la verdad que tiene mucha teoría. Hay otras que son más divertidas, pero bueno, es la que nos tocó hoy. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hablar de actividad enzimática. La actividad enzimática tiene que ver con la cantidad, ¿sí?, de sustrato que puede convertir una enzima, ¿sí?, que puede convertir una enzima por unidad de tiempo. ¿Sí? Es algo que tengo que tener en cuenta. Eso es la actividad enzimática. O sea, cuánto sustrato puedo convertir en producto. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Con que entiendan esa definición, a mí me deja tranquilo. ¿Sí? Porque es la definición que nosotros vamos a tener que usar de acá en más. Vamos a tener que decir qué pasa si aumenta la actividad enzimática o si disminuye la actividad enzimática. ¿Sí? Básicamente, si aumenta la actividad enzimática de algo, quiere decir que puedo convertir más sustrato en producto. Si disminuye la actividad enzimática de algo, quiere decir que puedo convertir menos sustrato en producto. ¿Sí? O sea que la actividad enzimática tiene que ver con la capacidad de convertir al sustrato en producto. ¿Sí? Eso es para cada enzima distinto. ¿Sí? Para cada enzima es distinto y se mide en unidades diferentes, no nos importa. Muy bien. Espérenme un segundito. Vamos a analizar en qué situación una enzima puede tener más actividad enzimática o menos. Que tenga más actividad enzimática quiere decir que puede convertir a más enzima en producto. ¿Sí? O sea, dependiendo de las condiciones de pH, dependiendo de las condiciones de temperatura, dependiendo de las condiciones de la cantidad que yo tenga de enzima o dependiendo de la cantidad que yo tenga de sustrato, voy a poder hacer que la actividad enzimática cambie. ¿Sí? El primer factor que vamos a analizar es la temperatura. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a decir, que es muy importante, es que mientras mayor es la temperatura, mayor va a ser la actividad enzimática, y eso se debe a que las reacciones químicas funcionan así en general. Yo aumento la temperatura, aumenta la velocidad de reacción que se dice. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de una enzima, ¿sí?, cuando hablamos de una enzima, yo no puedo aumentar la temperatura hasta donde se me canta. ¿Por qué no puedo aumentar la temperatura hasta donde se me canta? ¿Qué pasa? Porque se naturaliza, o sea, una proteína. Perfecto. Las enzimas son proteínas, por lo tanto, si yo aumento mucho la temperatura de la enzima, ¿sí?, esta enzima se va a desnaturalizar. Entonces, en el caso de las enzimas, nosotros vamos a decir que la velocidad de reacción o la actividad enzimática va a aumentar a medida que aumenta la temperatura, hasta que alcanzo la velocidad máxima. ¿Sí? La velocidad máxima, ¿sí?, para prácticamente todas las enzimas va a aparecer a una temperatura determinada en nuestro organismo, que ¿cuál va a ser? ¿Saben o no? ¿37 grados o no? Claro, entre 36 y 37 grados centígrados, que es la temperatura del organismo. Perfecto, ¿sí? Nuestro organismo está entre 36 y 37, o sea que la temperatura óptima de las enzimas, o sea, la que voy a tener la velocidad máxima, va a estar entre 36 y 37 grados centígrados, ¿sí? A partir de ahí la enzima comienza a desnaturalizarse, ¿sí?, hasta los 60 grados centígrados, que está completamente desnaturalizada. Copien esto.
¿Qué va a pasar con el pH y la actividad enzimática? ¿Sí? A ver, el pH y la actividad enzimática tienen una relación similar a lo que pasa con la temperatura. ¿Sí? Yo voy a tener enzimas que van a tener mayor actividad enzimática a cierto pH, ¿sí? Dependiendo de dónde vive en el organismo. Por ejemplo, la pepsina tiene una actividad enzimática elevada a pH muy bajo. ¿Sí? La mayoría de las enzimas tienen actividad enzimática elevada a pH cercano al fisiológico de 7,4. ¿Sí? Pero no quiere decir que no tengamos, ¿cómo que se dice? Varias enzimas a pH diferentes. Por ejemplo, ahí ven la arginasa, tiene una actividad enzimática elevada a pH 10. ¿Sí? Pero pasa lo mismo que con la temperatura. El pH es un factor de desnaturalización de proteínas. O sea que si yo me corro mucho del pH óptimo, ¿qué le va a empezar a pasar a la proteína? Se va a empezar a desnaturalizar. ¿Sí? Se va a empezar a desnaturalizar. Entonces lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Es que la mayoría de las enzimas presentan elevada especificidad, presentan elevada actividad enzimática a pH fisiológico de 7,4. Pero otras enzimas que se encuentran en otros lugares del organismo van a tener elevada actividad enzimática a pHs muy bajos o muy altos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a decir. Pero si nos corremos del pH óptimo, la actividad enzimática va a disminuir porque la enzima, de nuevo vamos a decir lo mismo, se empieza a desnaturalizar. ¿Sí? Hagan este dibujito, por favor. Lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente, es relativamente simple y me parece que es entendible. Mientras mayor es la concentración de la enzima, ¿sí? Mayor va a ser, mientras mayor es la concentración de la enzima, mayor va a ser la actividad enzimática. Anoten eso, ¿sí? Mientras mayor es la concentración de la enzima, mayor va a ser la actividad enzimática. Y hagan ese dibujito que está ahí. Esto es un dibujito que es algo directamente proporcional. O sea, si aumenta la concentración de la enzima, aumenta la actividad enzimática. Si aumenta la concentración de la enzima, aumenta la concentración de la actividad enzimática. ¿Sí? Esto es algo que puede pasar. ¿Sí? Por ejemplo, si se hace un entrenamiento físico o algo, yo puedo aumentar la cantidad de mitocondrias en el organismo y eso va a hacer que haya más enzimas que puedan metabolizar nutrientes para generar energía. ¿Sí? O sea, yo puedo aumentar la concentración de la enzima y eso va a hacer que aumente la actividad enzimática también. ¿Sí? O sea, mientras más enzima hay, mayor va a ser la actividad enzimática. Hagan ese dibujito que es fácil. ¿Qué sucede con la actividad enzimática cuando yo voy aumentando la concentración de sustrato? ¿Qué sucede con la actividad enzimática si voy aumentando la concentración de sustrato? Hasta ahora solamente varía la temperatura, el pH y la concentración de la enzima. Ahora, si la concentración de la enzima está fija y yo cada vez agrego más sustrato, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a la actividad enzimática? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que pensar. La cantidad de enzima que está por trabajar en nuestro organismo no es fija porque les dije que puedo generar más, pero en un momento determinado sí va a ser fija, que es cuando está por suceder la reacción. ¿Sí? O sea, ahora la concentración de la enzima va a ser fija. Fíjense, yo tengo 5 enzimas. Obviamente que no tengo 5 enzimas, tengo un montón de enzimas. ¿Sí? Si yo tengo 5 enzimas y esas 5 enzimas tienen la capacidad de convertir al sustrato, no sé, en un minuto, ¿sí? Cada vez que yo tire sustrato, en un minuto lo va a poder convertir. ¿Se entiende? O sea, fíjense, yo tiro 2 sustratos acá, 1 o 2 sustratos. Si este sustrato se viene acá, en un minuto puedo convertir 2 sustratos en productos. ¿Me siguen lo que acabo de decir o no? ¿Sí o no? Sí. Yo tengo 5 enzimas y tiro 3 sustratos. ¿Sí? En un minuto voy a poder convertir los 3 sustratos en productos. ¿Sí? Y si yo tengo 5 enzimas y tiro 5 sustratos, en un minuto voy a poder convertir los 5 sustratos en productos. ¿Me siguen lo que acabo de decir o no? Sí. O sea que si la concentración de sustrato es relativamente baja, yo voy a tener una actividad enzimática alta. ¿Por qué? Porque le tiro y ¿qué es lo que hace? Me lo va convirtiendo. ¿Sí? Uno de los ejemplos más claros para trabajar con esto es la alcohol deshidrogenasa, que es la enzima que se encarga de desarmar al alcohol, de deshacer al alcohol. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo funciona. Pero se encarga de eso. ¿Sí? Si yo tomo bajas concentraciones de alcohol de a poquito, ¿el organismo qué hace con el alcohol ese? O sea, yo tomo un vaso de cerveza, a la media hora tomo otro vaso de cerveza, a la media hora tomo otro vaso de cerveza. ¿Qué hace el organismo con el alcohol?
Lo tiene que eliminar. Rápido lo elimina. O sea, agarra el alcohol, lo encuentra, tac, 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 lo desarma, ¿sí? Y no me genera problemas el alcohol. ¿Me siguen lo que digo? Ahora, si yo agarro y me tomo un vaso de Fernet y a los 5 minutos tomo otro vaso de Fernet y a los 5 minutos me tomo otro vaso de Fernet, ¿qué le pasa al alcohol deshidrogenasa? Miren. Se satura. Se satura, o sea, me sigue llegando alcohol y el alcohol deshidrogenasa me dice, pero para que yo ya estoy desarmando otra molécula de alcohol. ¿Se entiende? No puedo, si vos me seguís tirando, no las puedo desarmar. ¿Me siguen lo que digo? El comportamiento de la enzima con el sustrato depende directamente de la cantidad de sustrato. ¿Sí? Si la cantidad de sustrato es baja, o sea, si la concentración de sustrato es baja, la actividad enzimática va a ser elevada, va a aumentar. ¿Se entiende lo que digo? O sea, mientras menor es la concentración de sustrato, más alta va a ser la actividad enzimática. O sea, más rápido voy a poder convertir al sustrato en productos. ¿Me siguen lo que digo? ¿Sí o no? Pero cuando llego a un punto determinado, no importa cuánto sustrato yo le agregue, la actividad enzimática no va a aumentar. ¿Por qué no va a aumentar? Dijeron muy bien la palabra. ¿Cómo? Porque se satura. Porque está saturada, o sea, todas las enzimas están trabajando. Si todas las enzimas están trabajando, yo no puedo hacer nada. ¿Sí? Porque están trabajando, no puedo ir contra eso, no puedo forzarlas. ¿Sí? Yo siempre doy el ejemplo de las puertas. ¿Sí? ¿Cuántas personas pueden entrar por la puerta? Una. O sea, si yo tengo una persona, pasa por la puerta. Ahora, yo tengo 5 personas, ¿cuántas personas entran por la puerta? Una. ¿Se entiende? No puedo ir más de eso. La puerta está preparada para que pase una persona. ¿Sí? Esto pasa lo mismo. ¿Tá? O sea, si la concentración de enzima es baja, a medida que yo voy aumentando, va a ir aumentando la actividad enzimática. ¿Me siguen? Yo tengo una concentración baja de enzima, pero aumento la concentración de sustrato, aumenta. ¿Hasta cuándo aumenta? Hasta que llega a su límite. Hasta que se satura. Esa es la palabra que habías usado hoy, era la palabra adecuada. Hasta que la enzima se satura. Cuando la enzima se satura, no aumenta más la actividad enzimática, no importa cuánto sustrato yo le tire. ¿Sí? Yo tengo un restaurante buenísimo, ¿sí? Que la comida le encanta a la gente, todo, que tiene 10 mesas, ¿sí? Sale la comida. Tengo 10 mesas, la comida sale para 10, ¿sí? La comida va a salir, no va a haber ningún problema. Si viene 1, la comida sale, si vienen 2, la comida sale, si viene 3, la comida sale. Ahora, si vienen 20, ¿puedo hacer comida para 20? No. No. ¿Más? Tengo que vaciar las 10 mesas para que los 10 que faltan se sienten en las mesas y poder darle comida de nuevo, ¿sí? La actividad enzimática no es que tiene un límite. La actividad enzimática tiene una velocidad máxima o una actividad máxima, eso es lo que vamos a decir. ¿Sí? Actividad máxima o velocidad máxima, que justamente está relacionado con una cantidad determinada de sustrato. ¿Sí? Vamos a ponerle nombre a eso. Fíjense, le vamos a poner forma de dibujito. ¿Sí? Vieron que yo los dibujitos que hice recién eran todos lineales, parecían, ¿sí? Bueno, este dibujito no es lineal. ¿tá? Este dibujito tiene una forma particular, una forma distinta a la que estamos acostumbrados a ver. ¿Sí? Yo tengo concentración de sustrato en función de la velocidad. Este es el gráfico, ¿sí? Concentración de sustrato en función de la velocidad. ¿Sí? Fíjense lo que pasa al principio. ¿Sí? Esperen que agarro el marcador. Lo tengo acá. Mientras mayor es la actividad encima, la velocidad, perdón, qué boludo eso. La concentración de sustrato que tengo acá, mayor es la velocidad. ¿Ven que va aumentando? Aumenta, hasta que llega un momento que ¿qué le pasa? ¿Ven que le cuesta? No aumenta más, ¿sí? Yo se los voy a hacer muy exagerado para que más o menos entiendan lo que quiero decir, ¿sí? Pero esto es más o menos así. Y más o menos así. Esto es muy exagerado, ¿no? Esto es la realidad, lo que está en negrito, y en el amarillo está para que me entiendan lo que digo. ¿Sí? Mientras la concentración de la enzima es baja, ¿sí? Mientras la concentración de la enzima es baja, mientras mayor es la concentración de sustrato, dije una pelotudez, perdón. Mientras menor es la concentración de sustrato, estoy un poco distraído, perdón. Mientras menor es la concentración de sustrato, ¿sí? Más fácil va a ser aumentar la actividad enzimática, ¿ven? Yo tengo poca concentración de sustrato, rápido aumenta la actividad enzimática, hasta que llega a un punto determinado. Ese punto determinado es este que está acá. Se llama Km. Km es un valor de concentración de sustrato. ¿Sí? Es un valor de concentración de sustrato. Vamos a escribirlo más chiquitito.
un valor de concentración de sustrato. ¿Sí? Que determina la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Sí? Mientras mayor es Km, menor va a ser la afinidad de la enzima por el sustrato. Vamos a escribir acá. Mientras mayor es Km, menor será la A. Menor será la... Esperen que justo me entró alguien y... Cuando me entra alguien no me deja escribir. Será la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Sí? Mientras mayor es Km, menor será la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Sí? Y Km muestra algo. ¿Sí? A partir de Km, la enzima está como. Hoy me dijeron la palabra. Saturada. Pongo entre comillas. ¿Qué quiere decir que la enzima está saturada, que lo puse entre comillas? ¿Se acuerdan o no? Llega a su límite. No importa cuánto sustrato agregue, ¿sí? No importa cuánto sustrato agregue, no va a cambiar la actividad enzimática. ¿Sí? No importa. Agregue, no va a cambiar la AE, quiere decir actividad enzimática. ¿Sí? No va a cambiar o va a cambiar muy poco. A veces se dice que cambia muy poco. ¿Sí? O sea, cuando está saturada, no importa cuánto sustrato agregue, no va a cambiar la actividad enzimática o va a variar muy poquito. ¿Sí? No, o va a variar muy poquito. Ese valor de concentración de sustrato se estima que es más o menos cuando la velocidad llega a la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? Más o menos cuando la velocidad es igual a la velocidad máxima, a la mitad de la velocidad máxima, decimos que ese es el Km. El Km es un valor de concentración de sustrato. ¿Sí? Me está diciendo cuánto sustrato hay, ¿sí? En la solución. ¿Estamos? Vamos a hacer una cosa. Podemos decir que tiene dos comportamientos distintos. Un comportamiento hasta Km, ¿sí? Que es la concentración de sustrato cuando vale la velocidad, la mitad de la velocidad máxima, ¿sí? Y después de Km, ¿sí? Va a tener un comportamiento diferente. El comportamiento hasta Km es directamente proporcional, se dice. O sea, aumenta la concentración de sustrato, aumenta la velocidad. Aumenta la concentración de sustrato, aumenta la velocidad. Aumenta la concentración de sustrato, aumenta la velocidad. Y después de Km, vamos a decir que se mantiene constante. O sea, aumento la concentración de sustrato, pero la velocidad sigue igual. Aumento la concentración de sustrato, pero la velocidad sigue igual. O cambia muy poquito. ¿Sí? O cambia muy poquito. Bueno, miren lo que les voy a ahorrar. Aprenderse todo esto. ¿Sí? Esto que está acá se llama ecuación de Michaelis-Menten. Lo único que les va a importar a ustedes de la ecuación de Michaelis-Menten es lo que está acá abajo. ¿Sí? El resto no es necesario que lo sepan. Tampoco es necesario que sepan usar la ecuación de Michaelis-Menten. Pero es la relación que existe entre la concentración de sustrato y la velocidad. ¿Sí? La ecuación que les va a interesar a ustedes, que les acabo de sacar una fotito, es esta que está acá. Se llama ecuación de Michaelis-Menten, donde la velocidad es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato dividido el Km más la concentración de sustrato. ¿Sí? Esta es la ecuación importante, ecuación de Michaelis-Menten. Esta ecuación se las van a tomar en la facultad, la toman en uno de los cuestionarios, aparece. ¿Sí? Se las estoy dando, ahora se las paso. Y esta que está acá es la ecuación de Lineweaver-Burke, ¿sí? Que es la inversa de esta que está acá. Con esta que está acá, ¿sí? Pueden hacer el gráfico este que está acá. ¿Sí? Con esta que está acá, la de Michaelis-Menten, pueden sacar esta que está acá. ¿Sí? Y con esta que está acá, pueden hacer este gráfico que está acá.
que se llama gráfico de Lineweaver-Burk, ¿sí? Que se utilizan los mismos valores, pero por la inversa, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Km es la concentración de sustrato, ¿sí? Ya les dije lo que era, cuando la velocidad es igual a un medio de la velocidad máxima, y nos da a nosotros una idea de la especificidad de la enzima por el sustrato, ¿sí? Eso es muy importante. Y velocidad máxima nos indica cuál va a ser la máxima actividad enzimática y cuándo se va a saturar, ¿sí? Este gráfico de Lineweaver-Burk, que ya les saqué una fotito para que les quede guardado, ¿sí? Ahora lo van a copiar después en la carpeta, o ahora cuando termine de hablar yo, ¿sí? Nos muestra en qué punto voy a tener a Km y en qué punto voy a tener a la velocidad máxima, ¿sí? En qué punto voy a tener a Km y en qué punto voy a tener a la velocidad máxima. Lo que les voy a pedir es lo siguiente. Quiero que copien este gráfico, ¿sí? Cópienlo ahora, pongan gráfico de doble recíproca o de Lineweaver-Burk. Cópienlo. Y yo no les voy a explicar hoy cómo se interpreta este gráfico. La clase que viene voy a empezar explicando cómo se interpreta este gráfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la clase que viene lo vamos a usar un montón. Entonces prefiero directamente ya explicárselos la clase que viene y que sigamos con eso. ¿Se entiende? Copien este gráfico, por favor.